Este programa es también gracias a la colaboración de Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Esta vez tenemos el honor de conversar con una artista visual que ha destacado en el país de Miguel Ángel, en el país de Borromini, de Bernini, de Rafael. Y por ello quiero darle la más cordial bienvenida a este personaje que está brillando con luz propia en Europa. Bienvenida Gotti López, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias Krishna. Para mí es un gran placer estar con ustedes porque ya tengo días de seguirlos allá desde Milano, ¿verdad? Por internet. Y feliz de estar por acá, ¿verdad? Finalmente nos logramos encontrar. Exacto, es para nosotros un honor, como dije anteriormente. Quiero aclarar que estamos, gracias al Museo Forma, como locación acá, en una exposición particular de este museo y que en el transcurso del programa vamos a poder apreciar la obra magnífica de Gotti López. Vamos a empezar con esto, Gotti. Usted es de San Salvador. ¿De qué barrio de San Salvador es y dónde realizó su primaria y secundaria? Pues yo nací en la colonia La Rábida, ¿verdad? Y sí, nací en San Salvador, estudié prácticamente en la zona, ¿verdad? Tuve muchas escuelas en realidad, porque era una que cambiaba mucho de escuela desde pequeña. Ya el carácter artístico creo que se empezaba a notar. Y hice todos mis estudios en realidad en San Salvador. ¿En la secundaria? En la secundaria, el bachillerato, estudié en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Me fui con las monjas, ¿verdad? Y fue hasta 1994 en la Universidad Nacional, en la Escuela de Arte, donde ya plenamente desarrolla su don, ¿es así? Sí, así es. Pensé de entrar a la universidad, que era mi sueño, entrar a la Universidad de El Salvador, específicamente, había siempre soñado eso. Y eran los primeros años que se hacía el examen de ingreso, ¿verdad? Entonces, superarlo también era un evento importante. Y empecé a pensar qué era lo que quería hacer para mi vida. Y ahí como que me puse preguntas importantes en ese momento, a mi edad, porque estaba todavía muy joven. Y empecé a escuchar, como decir, mi voz interior. Porque empecé a decir qué quiero hacer de mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Y empiezo a leer el catálogo de la universidad que ofrecía. Y entre todas las carreras que leí, porque las leí todas para decidir bien, porque no me quería equivocar, veo que había artes plásticas, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Y empiezo a leer que había dibujo, pintura, escultura. Y yo ahí ya empecé a soñar. Yo volaba cuando leía, ¿no? Se pensaba, cuando te gradúas, ¿qué haces? Sí. ¿Cuál es tu profesión, verdad? Sí. Entonces la incógnita era esa, ¿qué voy a hacer después? Y eso también mis parientes de alguna manera, algunos estaban preocupados porque decían, pero mira, mejor estudia medicina o mejor leyes, ¿verdad? Porque son cosas como más concretas, sí, ¿verdad? Como más estándar. Pero parte... no se equivocó. No me equivoqué en realidad porque con la dificultad de la razón, porque es la razón la que te impide, ¿verdad? A veces hacer lo que tú verdaderamente amas. Y al final logré liberarme de esta cosa y dije, no, yo voy a estudiar artes plásticas. Quiero decirle, Gotti, que usted es una de mis invitadas más jóvenes que he tenido en el programa y que muy joven empezó a destacar también, porque ya para 1998 usted obtiene el segundo lugar en el Rincón Cultural del Hotel Sheraton y en 1999 además se hace acreedora del Premio Philips de Arte. Coménteme sobre este premio que la lleva a Brasil. A ver, ¿cómo se da esta circunstancia? Pues en realidad eso sucede ya cuando yo estaba casi por terminar la universidad, ¿verdad? Habían ya pasado, eso fue en el 99,
habían pasado ya 5 años, entonces yo ya estaba como mis estudios académicos, artísticos, universitarios estaban maduros, por así decirlo, ¿no? Para mí ese momento del premio Phillips es como decir, de una parte yo he terminado mis estudios académicos, pero por otra parte es como el reconocimiento fuera de mis estudios de haber logrado un cierto nivel, ¿verdad? Que eso es importante, como por decir, ahora sí puedes dedicarte al arte, ¿verdad? No eres solo licenciada en arte, sino que el mundo artístico como que te abre la puerta, en un cierto modo, ganando un concurso de este tipo, porque el concurso preveía que yo fuera a Brasil a representar a El Salvador en la Exposición Latinoamericana de Jóvenes Talentos. Entonces cada país escogía a sus artistas, los primeros artistas de cada país, ¿verdad? Eran 2 en realidad por cada país. Y en Brasil se hizo esta grandísima exposición con todos los latinoamericanos seleccionados en cada país, y fue una experiencia de verdad muy enriquecedora en aquel momento para mí, porque me abrió como una visión del arte latinoamericano joven de ese momento, porque eran todos jóvenes talentos, ¿verdad? Y fue una experiencia muy, muy gratificante. Usted continúa su trayecto y me llama la atención que entre el 2001 y el 2003 usted hace exposiciones en Europa. ¿Cómo se da esta canalización y la oportunidad para poder exponer en estos lugares muy interesantes como lo son Lyon, Francia, Roma y además en Mónaco? Mire, en realidad fue una cosa bien importante, porque yo para terminar mi tesis, fue relacionada con la tesis en realidad. Yo tenía el tema de la catalogación de los monumentos funerarios del Cementerio de los Ilustres, la escultura en mármol, ¿verdad? Entonces, como allí no se sabía quién las había traído, de dónde llegaban, etcétera, tuve la oportunidad de ir a Milano, que tenía mis hermanos, y me apoyé donde ellos para estar, y pude hacer mi trabajo de tesis con los cementerios de ese país, ¿verdad? Porque son más o menos iguales. Entonces, contemporáneamente a este trabajo de tesis, yo empecé a hacer girar un poco de material mío. Y entonces, en Europa, así, ¿verdad? A probar, a dejar material, y recibo esta invitación. Después, cuando ya había regresado a El Salvador, recibo esta invitación por el Principado de Mónaco para ser parte de esta exposición muy importante, que eran solo 4 mujeres artistas. En realidad, una de ellas era la Consuelo Sunsin de Susperi, con su obra póstuma, ¿verdad? Entonces es un gran honor inmenso exponer con personalidades de ese tipo a una edad muy joven, en realidad, porque estamos hablando del 2001, 2002. Entonces allí empieza, como decir, es una especie de entrada en Europa, ¿verdad? Esa primera exposición así importante y de gran nivel. Así es. Además, debido a estas exposiciones, usted me puede corregir, logra 2 reconocimientos importantes, en Vigano y en Milán, Italia. Hábleme de estos reconocimientos de ese momento. Sí, yo, bueno, empiezo a tratar de entender el panorama italiano, ¿verdad? En ese momento uno llega sin ningún punto de referencia, sin conocer a nadie, sin saber la lengua, una experiencia a 360 grados
increíblemente nueva y enriquecedora, y comienzo también un poco a mandar obra para algunos concursos. Y lo que yo no me esperaba es que por ejemplo, el de Viganó es un concurso nacional de pintura donde participan las academias más importantes de Italia y creo que también de Europa, porque habían participaciones extranjeras. Y fue una gran satisfacción porque en la sección Jóvenes Talentos de nuevo me premian a mí, ¿verdad? Y de verdad que eso me llenó como de mucho entusiasmo, porque vi que no solo aquí en El Salvador, sino que también en Italia se apreciaba un poco lo que yo estaba haciendo.